Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga a todos. Sean bienvenidos un domingo más a poder celebrar la victoria de nuestro Señor Jesucristo. La Iglesia Comunidad Cristiana les da a todos la bienvenida en la mañana de hoy para que celebremos la victoria de nuestro Señor y juntos podamos glorificar su nombre. Les saluda el pastor Carlos Osorio Berrío, su pastor servidor en la mañana de hoy, y quiero que hoy estés atento. Tenemos una palabra poderosa para tu vida. Vamos a estar meditando la fidelidad que llama a la obediencia. La fidelidad que llama a la obediencia será el tema de la mañana de hoy en la que vamos a estar meditando. Además, es la última entrega de la gran saga temática, el Dios que guarda sus promesas. Hemos estado meditando en eso. Como siempre, mis hermanos, prepara tu corazón, dispón tu mente allí donde estás. Te invito a que cierres ya todo. Si tienes que cerrar la puerta para que los vendedores no te distraigan con el ruido, que llegue gente a tu casa, hazlo. Convoca a tu familia, que este sea los domingos. Tenemos que hacer que sea el tiempo del Señor de compartir en familia la porción que Dios tiene. Así que trae a tus hijos, acomódate allí, puedas también dejar de caminar, de andar en esta horita que vamos a tener. Toda tu atención, que esté allí sumergida en la presencia de Dios. Vamos a tener nuestro tiempo de alabanza. Te invito también, canta los cánticos. Esta no es una presentación pasiva. Vamos a cantar, vamos a involucrarnos en nuestros hogares, a alabar el nombre del Señor y además a recibir su palabra. Dios bendiga tu hogar, bendiga tu vida, y empezamos este servicio como siempre bajo la dirección poderosa de nuestro Señor Jesucristo, bajo el amparo y permiso de nuestro Padre Celestial y bajo el direccionamiento y consuelo de su Espíritu Santo. Que el Señor bendiga nuestros hogares y damos inicio a este espacio dominical, la Iglesia Comunidad Cristiana de Cartagena en su servicio de domingo. Dios te bendiga, quédate con nosotros y vamos a gozarnos juntos en el nombre del Señor. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. No te pierdas hoy la audioenseñanza a las 7 p.m. Hola a todos, hermanos. Hoy es viernes de Escuela Bíblica Virtual y los esperamos a todos a las 7 de la noche en nuestra página icctg.com para recibir una nueva enseñanza viviendo con integridad y sabiduría. Los esperamos. Dice la Biblia en el Salmo 24, el Rey de Gloria. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Y a Jehová de los ejércitos vamos a exaltar hoy.
de gloria. En esta mañana queremos que nos acompañes a adorar juntos al Señor, a adorar a aquel que es el alto y sublime, al Alfa y el Omega. Iglesia Comunidad Cristiana de Cartagena, te invitamos que ahí donde estás podamos juntos adorar al Señor y en esta mañana decirle al alto y sublime. Acompáñanos. Al alto y sublime que habita la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel. Al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre es santo es. Al alto y sublime que habita la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel. Al que habita en las alturas y en la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre es santo es. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. Tu nombre es santo, tu nombre santo es. Te alabamos, Señor, te adoramos, Señor. Amén. Gloria al Señor Jesús en esta mañana. Mis hermanos, qué bendición, qué dicha poder nuevamente acompañarles en la mañana de hoy para bendecir el nombre de Jesucristo y escudriñar su palabra. Este es el último domingo del mes de agosto y hoy vamos a darle cierre o conclusión a todo el tiempo que hemos estado meditando acerca del gran tema global que es el Dios que guarda sus promesas, que guarda su pacto.
Entonces este domingo, hoy vamos a estar concluyendo esta saga temática y el título de la palabra de la predicación en la cual vamos a concluir esta temática de hoy es la fidelidad que llama a la obediencia. La fidelidad que llama a la obediencia. Ese es el tema, el que vamos a estar meditando en la mañana de hoy. Así que quiero pedirte el favor que allí donde tú estás, ya que hemos tenido este precioso tiempo de alabanza, de adoración al Señor, puedas disponer tu corazón, disponer tu espíritu para recibir lo que Dios ha establecido, ha guardado, ha propuesto para que nosotros, su grey, podamos escuchar, podamos alimentarnos en la mañana de hoy. Así que cierra tus ojos allí donde estás. Vamos a orar al Señor y vamos a entregar este tiempo en las manos de Él. Padre, yo te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno. En medio, Señor, de todas las situaciones que hemos atravesado durante el inicio de esta pandemia, durante estos 5 meses de confinamiento, Señor, en nuestras casas, de donde hemos visto, Señor, múltiples situaciones, muchas de ellas, Señor, apremiantes. En algunos casos hemos tenido que ver, Señor, y despedir a seres queridos. Pero hasta hoy, Señor, no podemos negar tu fidelidad y podemos decir confiadamente: Jehová, hasta aquí tú has sido fiel con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por tu benevolencia. Gracias, Señor, por el amor que has tenido para con tu iglesia, para tus hijos, Señor, día tras día, proveyendo a nuestras necesidades, Señor, físicas, espirituales, materiales, Señor, guardando nuestros corazones en la paz que sobrepasa el entendimiento y dándonos día tras día, Señor, motivaciones certeras para seguir adelante. Gracias, Señor. Dios, ahora que nos encontramos en el tránsito de cerrar un mes, Señor, y poder empezar a vislumbrar el mes que viene, el mes de septiembre, queremos escuchar, Señor, la conclusión de esta gran temática en la cual tú nos has puesto a meditar en tus palabras, para recordar que tú eres Dios fiel, que cumples, Señor, lo que tú has prometido. Permítenos disfrutar en la mañana de hoy, pues, lo que tú tienes para enseñarnos y que tu palabra sea un bálsamo para nuestras vidas. En el nombre que es por sobre todo nombre, el de Cristo Jesús, te damos muchísimas gracias, amado Rey. Amén y amén. Bien, mis hermanos, entonces quiero invitarte rápidamente a que abras las Escrituras en la mañana de hoy en el libro de Deuteronomio. Libro de Deuteronomio, capítulo 7. Y vamos a leer desde el versículo 7 en adelante. Aquí hay un texto maravilloso y vamos a estar meditando algunos apartes de todo lo que Moisés está hablando al pueblo. Pero antes, quisiera que pudiéramos meditar o llevarte a pensar sobre algunas cosas que nosotros estamos familiarizados normalmente. En todas las casas se establecen acuerdos. Algunos son específicos, establecidos, otros son tácitos, pero hay acuerdos. Se establecen compromisos, acuerdos en los cuales se generan convivencia. Nosotros los seres humanos estamos muy familiarizados con esta idea de generar compromisos, de generar y llegar a acuerdos. Por ejemplo, los padres, tú que eres padre, los que somos padres tenemos nuestros hijos y nosotros solemos establecer pautas de dirección, de convivencia con ellos, llegando a establecer acuerdos o compromisos, como tú lo quieras decir. Entonces tenemos que nuestros hijos, ellos deben cumplir ciertas obligaciones y en consecuencia de ello ellos accederán a bendiciones que nosotros tenemos, recompensas, dirán algunos, otros privilegios. La semántica varía, pero la esencia es la misma. Si obedeces, si eres fiel, si guardas lo establecido, si eres garante de lo que se te pide, entonces tendrás acceso a la bendición. Si por alguna razón nuestros hijos, llámense pequeños, sean adolescentes, violan el acuerdo, no lo garantizan, son hallados infieles o fallan en ese proceso, entonces se acarrean para sí, bien sea amonestaciones verbales o
disciplinas directas y lo que va a traer como consecuencia la pérdida de privilegios. Yo sé que la mayoría de los que estamos criando aún entendemos estas pautas, lo que los padres que han criado están muy familiarizados con este concepto. Ahora, no solamente en el hogar opera este tipo de principios hablando entre padres e hijos, sino también en pareja. ¿Por qué? Porque las parejas también entran desde el minuto uno en un acuerdo establecido en el altar a través del pacto matrimonial. Entonces, las parejas se comprometen a velar unas por otras en su crecimiento físico, espiritual, material, en fin. Hay unos votos que se hacen en el altar y esto establece un contrato, un pacto, ¿verdad? Un acuerdo. Y se espera de las partes que sean fieles. La Biblia, de hecho, lo plantea de esta manera. Me encanta el texto que hace la advertencia a nosotros, caballeros, esposos. Nos dice: no seáis desleal con la mujer de tu juventud. No seáis desleal. Me encanta porque esa palabra es clave, deslealtad. Es decir, cuando eres infiel al pacto, al compromiso que hiciste frente al Señor y a la multitud de testigos que te acompañaron aquella vez en el pacto matrimonial. Entonces, las parejas también se deben o nos debemos a un entorno de compromiso y de pacto. Fíjense, es natural. En el campo laboral, el contrato reemplaza o más bien el contrato viene siendo el garante de ese acuerdo. Hay un acuerdo entre el empleador y el trabajador, donde el trabajador se compromete a hacer ciertas actividades y el empleador se compromete a remunerar y dar unas condiciones óptimas para que el empleado pueda desarrollar eso y pueda acceder a esta bendición. Si el trabajador, por el contrario, es hallado infiel, es desleal, no cumple el acuerdo, automáticamente se invalida este contrato y acarrea las consecuencias de la desobediencia o del incumplimiento para el empleador o para el trabajador. Entonces estamos encontrando que nuestra vida diaria está llena, estamos familiarizados con este concepto de los acuerdos, de los conceptos de los pactos, de los contratos. Entonces, ¿por qué digo esto? En la antigüedad, amados, en la antigüedad, esto ya se venía haciendo también. Y no es un invento humano, es otra muestra de que somos imagen, somos reflejos de la gloria de Dios. El ser humano toma lo que ha recibido, ¿no? Somos un reflejo de esa gloria, así que nuestro Dios es Dios de pactos. Eso dice la Escritura, es el Dios del pacto, es el Dios que guarda sus compromisos. Y Él establece una relación contractual de pacto con su pueblo. Entonces, decía yo que en la antigüedad, los grandes reyes y las grandes naciones, sobre todo en Oriente, cuando entraban en una campaña y sometían a una región, a un pueblo, los reyes, que ahora se convertían en súbditos, en vasallos, eran llamados normalmente por el rey gobernante, el ganador, el que había tomado la victoria en batalla, y este rey promulgaba lo que se conocía como un contrato de vasallaje. Este contrato de vasallaje, básicamente lo que en términos muy generales, lo que pretendía hacer era que este rey conquistador le proponía a los pueblos conquistados una especie de acuerdo donde los conquistados debían comprometerse a serle leal, a serle fiel, a servirle de manera leal a cambio del protectorado que este rey haría sobre ellos y de algunos beneficios que vendrían en consecuencia a esa lealtad. Entonces, a ese tipo de acuerdos se le conocía en la antigüedad como contratos de vasallaje. Ahora, estos contratos de vasallaje salían o partían unilateralmente, es decir, era el rey conquistador quien proponía el contrato y proponía además los términos en los que ese contrato se iba a desarrollar. Los vasallos no tenían opción, era o lo recibían amablemente, gratamente, sin chistar, o lo recibían igualmente, pero acarreaban consigo, lógicamente, las consecuencias de cualquier rebelión. Entonces, estos contratos de vasallaje en la antigüedad era como se establecían las pautas para generar o establecer gobierno en los grandes reinos o en los grandes imperios. Todo esto para poder entender lo que está ocurriendo en este texto que vamos a leer a continuación del libro de Deuteronomio. A manera de contexto,
en este momento Moisés le está hablando a una nueva generación. Digamos que eran la generación de los sobrevivientes. Eran los sobrevivientes al desierto. Como usted bien sabe, toda la generación que salió de Egipto fue condenada a vagar por causa de su rebeldía, de su obstinación. Cuando toda esa generación fallece, muere, ya había crecido los hijos, los que habían salido de brazos, de pechos o de barriga del tiempo de Egipto, 40 años después prácticamente. Entonces, es a esta generación, a los que crecieron, a los que estuvieron allí de chiquitos viendo el monte humear, los que oyeron las plagas pero no las vieron, los que crecieron bajo ese tormento de rebeldía continua de sus padres, oyéndolos quejarse que porque comían maná, que porque comían codornices, que no había agua, en fin. Ahora esos pequeños ya no son pequeños, ahora son grandes. Y a sus padres iniciales, la gran mayoría había muerto. En consecuencia, esta generación necesitaba entender de qué iba este tema de haber salido de Egipto y cuál era el propósito que Dios tenía con su pueblo. Entonces Moisés será el encargado de establecer nuevamente ese propósito, pero lo hará a través del pacto, nuevamente siguiendo la línea del pacto. Entonces Moisés le está hablando, o Dios le está hablando en boca de Moisés a esta generación, a los sobrevivientes del desierto, a todos aquellos que sobrevivieron de esa gran situación de disciplina en la cual Dios sometió a Israel. Pero Dios sigue estableciendo con ellos sus propósitos, y el propósito de Dios era llevarles, conducirles a una tierra nueva, una tierra donde fluía leche y miel. Entonces vamos a leer detenidamente el versículo 7 en adelante e iremos mirando hacia dónde nos dirigimos en esta mañana cuando hablamos acerca de la fidelidad que llama a la obediencia. Verso 7, por favor, léalo conmigo. Dice así la Biblia, capítulo 7, verso 7, dice así: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Verso 8, sino por cuanto Jehová os amó, preste atención en eso, y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Verso 9. Conoce pues que Jehová, tu Dios, es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Míreme acá. Maravilloso, porque lo que estamos viendo aquí es similarmente a un acuerdo en el cual Dios está queriendo entrar con esta nueva generación. Ahora quiero aclarar aquí, no es que Dios haga pactos o dispensaciones cada vez que se levanta una nueva generación. No lo interprete de esa manera, es erróneo. Sino que es la continuación de un mismo pacto. El pacto que Dios estableció con Abraham fue continuado luego con su hijo Isaac, y fue continuado posteriormente con Jacob, y fue continuado luego con todas las 12 tribus ahora hechas una nación. Y el pacto no se cayó cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Egipto, o entró en cautiverio, porque ya ellos habían estado allá. El pacto no se derrumbó a pesar de la infidelidad del pueblo de Israel y de la obstinación que este pueblo tuvo durante 40 años continuos, en los que nunca quiso deponerse delante de Dios, sino que Dios prosiguió su pacto a pesar de la infidelidad de este pueblo, lo que nos lleva nuevamente al concepto de este pacto de vasallaje. A diferencia de nuestros contratos humanos, que está establecido entre coiguales, es decir, cuando nosotros entramos en pacto matrimonial, por ejemplo, se hace entre un hombre y una mujer y los dos son coiguales en ese aspecto. No hay una posición de poder mayor. Ciertamente hay roles distintos, pero no hay que el hombre es Dios y la mujer es un vasallo. No hay vasallaje en ese sentido. Cuando hablamos entre padres e hijos, sin duda alguna hay una condición de obediencia y honra que le deben los hijos hacia los padres, y hay una condición de direccionamiento y de disciplina que nosotros debemos establecer como padres. Pero somos coiguales en última, no somos consiervos, diría las escrituras en el Nuevo Testamento. A lo que voy es que cuando Dios entra en acuerdo con el hombre, no son coiguales.
Dios entra en su carácter de Dios y por tanto Él soberanamente, no solamente de manera unilateral decide entrar en acuerdo con esta generación, sino que además establece las maneras en las que ese acuerdo se va a establecer. Es decir, coloca las condiciones y además Dios unilateralmente decide, por amor a su nombre, guardar el pacto so pena de las infidelidades a las cuales la contraparte, o en este caso los vasallos, o en este caso el pueblo, cae. Y esto es lo maravilloso del carácter moral del Dios que nosotros servimos. Y es uno de los aspectos que destaco en este primer punto, porque el versículo 7 aclara y pone en su lugar a este pueblo, a esta generación, que son los herederos de aquella generación contumaz, desobediente, hoy ignominiosa, que murió y pereció en el desierto. En condiciones humanas, Dios no estaba obligado a continuar con el pacto porque ellos ciertamente lo habían violentado en múltiples ocasiones. Así que Dios no estaba obligado con esta generación a entrar en un acuerdo. Ya sus padres habían desobedecido. Sin embargo, Él se presenta a sí mismo en el versículo 7 y establece un criterio. Mire conmigo, verso 7, nuevamente leámoslo, dice: no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido. Aquí estamos oyendo a Moisés hablar. Y le aclara a su audiencia, a estos que alguna vez fueron niños o jóvenes, que ahora ya son adultos, les dice: miren, quiero aclararles, ustedes no los ha amado el Señor. Lo primero que aclara es que Dios los ama. Nótese. Dice, no los ha querido. La palabra que aparece allí en el hebreo es también amor, ¿no? Amado. No los ha amado, no los ha conocido, también se podría traducir Jehová a ustedes, porque sean más que los otros pueblos de la tierra. Sigue diciendo Moisés, sino que dice, vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. En otras palabras, trata de desligar cualquier atisbo de virtualismo, o vamos a hablar en los términos posmodernos que nos gusta hoy, a las sociedades de hoy, cualquier meritocracia que hubiese en la conciencia de alguno de ellos. Y esto es vital, mis amados, porque no podemos acceder a la fidelidad de Dios si de alguna manera nosotros tenemos alguna conciencia de merecimiento. No funciona en el reino de Dios los merecimientos. Creo que una de las cosas que más nos afecta a los seres humanos cuando entramos en acuerdos, en pacto con el Señor, es que muchas veces creemos ser merecedores de las misericordias, de la gracia y de las bendiciones de Dios. Y cuando creemos eso, por lo regular es que estamos muy desenfocados de lo que es nuestra verdadera naturaleza. El problema más grande que tiene la humanidad hoy es que tiene un elevado concepto de sí mismo. La mayoría de los seres humanos venimos a este mundo, y sobre todo las nuevas generaciones que han crecido en esta idea del empoderamiento, el power of, ahora todo es empodérate mujer, empodérate hombre. Estamos en esa idea del empoderamiento y hacemos un elevado énfasis del mérito, del esfuerzo y demás. Olvidamos, muchas veces pasamos de lista o pasamos de gacha, que tenemos una condición caída y que por tanto deudores somos, dice la Escritura. Y por eso cuesta tanto trabajo a la mayoría de las personas entender la gracia bíblicamente hablando. Y por eso cuando pasamos vicisitudes nos cuesta tanto trabajo entender que Dios muchas veces permite situaciones polémicas, situaciones difíciles, porque Dios es soberano, porque al final del día Él tiene control de todas las cosas, y porque nosotros los seres humanos somos como el polvo, diría Job, somos de ayer, diría el salmista. Entonces Moisés establece una posición clara sobre el pueblo y desmenuza por cualquier atisbo de meritocracia. Cualquiera de ellos podría decir es que nosotros no lo merecemos. Porque nada, dice Moisés, lo corta inmediatamente, no da margen a ese pensamiento. Dice, no, ustedes no merecen nada. No eran más que las naciones vecinas que hoy de alguna manera miran con desdén. El cristiano no es más que el vecino pecador que está a su lado. Somos pecadores salvados por gracia. Entonces esta humanidad tiene un problema enorme. Las generaciones nuestras tienen un problema enorme, y es que tienen un elevado concepto de sí mismos. El humanismo completamente arraigado aquí en el corazón, el hombre como el centro de la creación. No. Y el otro problema
que va de la mano con este es que además tienen un concepto muy humano de Dios. Entonces son dos problemas a los que nosotros los predicadores nos tenemos que enfrentar muchas veces. Y es que la mayoría de las personas tienen un concepto muy elevado de sí mismos, por tanto la conciencia de pecado está muy desdibujada. Yo no peco, yo tengo errores. Y no son errores, es pecado, todo aquello que ofende al Señor, ¿ya? Entonces tienen un elevado concepto de sí mismo y al mismo tiempo tienen tienen un concepto muy humano de Dios. Y terminan teniendo una caricatura, un remedo del Dios de las Escrituras. Así que Moisés comienza por allí y les derrumba el argumento de la meritocracia. Ustedes no merecen porque ustedes no son más grandes que alrededor. Aún así Dios les ama, le deja en claro. Ahora mire. Verso 8 lo que dice: sino por cuanto Jehová os amó. La razón de la escogencia, establece Moisés, es que Dios les conoció, les amó primero. Y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Me encanta porque aquí lo pone de manifiesto Moisés. Jehová quiso, escuche bien, guardar el juramento. El pueblo ya había cometido la ignominia de ser infiel, de ser desleales al pacto. No guardaron el compromiso, no fueron garantes de este compromiso. Y no una vez, sino múltiples veces. Y aún así, escúchame bien, iglesia, Dios quiso. Me encanta esa palabra porque esa palabra de quiso es la que va a utilizar más adelante el Nuevo Testamento, haciendo referencia a por el puro afecto de su voluntad. Es exactamente el mismo término, la misma indicación. Por el puro afecto de su voluntad, es decir, en un acto autónomo, monergista de Dios, establece un juramento y decide guardarlo a pesar de que no estaba obligado a guardarlo por cuanto la contraparte ya había sido hallada infiel. Entonces dice Moisés: quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres y por tanto os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Ahora versículo 9 es un llamado. Escuche bien, dice verso 9: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel. Dios fiel. Y lo reitera. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. Es el énfasis. Recuerden que estamos cerrando esta temporada de esta gran saga temática que es el Dios que guarda sus promesas, que cumple su pacto. Entonces, lo primero que Dios les insta en boca de Moisés a este pueblo es que le conozcan. Uno, que le conozcan como Dios. Y luego agrega su atributo: conóceme como Dios, pero como un Dios fiel. ¿Qué significa eso? Lo aclara Moisés. Dice que guarda el pacto y la misericordia. Que guarda el pacto y la misericordia. ¿Cuál era el pacto? El pacto empieza desde Génesis con la redención. Dios se compromete a redimir a esta raza caída que acaba de pecar a través de la simiente de la mujer. Luego con Abraham, ese pacto se va magnificando a través de un pacto de tierra, de posesión y de bendiciones. Y luego a este punto donde estamos ahora, el pacto se transforma además de tierra, de posesión y de bendición en un pacto de redención, de liberación. ¿Se dan cuenta cómo va creciendo? No es que el pacto va evolucionando, no, se va revelando poco a poco. Porque al final del día lo que Dios establece o lo que Dios quiere hacer no es simplemente darle tierras a un conglomerado de personas y asentarlas. La gran bendición de Dios es redimir todo el mundo. No pierda de vista eso. El gran pacto es Jesucristo. Pero aquí lo está introduciendo de a poco. Entonces le dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios uno y Dios fiel. ¿Qué significa eso, Moisés? Significa que Dios guarda su pacto. Y no solamente su pacto, sino además su misericordia. ¿Qué es lo que ellos están recibiendo? Recibiendo misericordia. No disciplina, sino misericordia. Y lo hace particularmente, escuchen esto, dice: a los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Y cómo lo hace? Dice él: hasta 1000 generaciones, que no es sino una manera en la que él dice, o el Señor quiere establecerle en la conciencia a este pueblo, de que su pacto es eterno, que no es por un ratico. Seguimos en el versículo 11, miren lo que dice: guarda por tanto. Entonces, el primer llamado es
a que conozcamos que Dios es fiel. Y lo segundo que se genera de eso, ojo, es que hay un llamado a la fidelidad obediente. Escucha, guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Mírenme acá, iglesia. Quiero cerrar con esta idea. Cuando digo cerrar me refiero a la gran saga temática que hemos establecido. ¿Por qué hablar acerca de la fidelidad de Dios? ¿Y por qué hablar acerca del Dios fiel? Amado, porque en tiempos difíciles, lo único que nos queda a nosotros, cuando se nos han quitado muchas de las cosas que normalmente hacíamos, bueno, ahora a partir del 1 de septiembre entramos a otra nueva fase, es un cambio. No voy a entrar a comentar eso. Pero digo, en medio de estas dificultades en las que hemos estado y las que vengan, amados hermanos, son momentos como estos los que nos llaman a nosotros a establecernos en verdades cimentadas a fuego. Cuando muchas de las cosas en las que la iglesia ha estado gravitando históricamente, cuando digo la iglesia me refiero a la iglesia universal de Cristo, sobre todo la iglesia, el evangeliquismo posmoderno que hay hoy, donde se ha hablado tanto durante años, el año pasado y quizás inicio de este año, cuántas congregaciones fueron azotadas a través de púlpitos degradados, a pensar y a pensar exclusivamente en ellos mismos, en que Dios los bendice, en que Dios está para cumplir sus deseos, sus anhelos. Un Dios desdibujado desde los púlpitos, un Dios que ha sido de alguna manera también caricaturizado por los mismos predicadores. Y llega esta situación en donde ya ahora pasamos de bendiciones a modo supervivencia, donde ya esas prédicas se vuelven el oropel de fantasía, el oro golfi dentro de las casas de empeño, donde perdió su valor, se desvalorizó por completo. Muchos de estos predicadores ahora han menguado en su andar porque todo su discurso se viene abajo. Entonces, ¿qué queda? ¿Qué se establece? No lo vano, no el oropel, sino que queda el cabot de Dios, lo pesado de Dios. Y lo pesado de Dios es Él mismo, sus atributos, su esencia. Dios con nosotros en medio de una situación difícil, mostrando su gloria, mostrando su carácter. ¿A qué podemos apelar cuando fallan todas las demás cosas? Al Dios que no cambia, que no muta, aquel que ha dicho, fiel es el que prometió. Por eso hemos meditado durante este tiempo acerca del Dios que guarda sus promesas. Por eso hemos rendido tiempo para escudriñarle y poder aprender de Él. Y poder recibir palabras como las de hace 15 días, que podemos seguir soñando aún en medio de las vicisitudes, porque fiel es el que prometió. Porque no son nuestros sueños, no son nuestros planes, es el plan de Dios, que no está supeditado a pandemia, que no está supeditado a 400 años de servilismo ante una nación como Egipto, que no está supeditado incluso a la infidelidad de un pueblo rebelde, que Dios sigue trabajando, concurriendo providencialmente, y sus planes no se truncan a pesar de la rebelión de los que son llamados a ser sus hijos. Entonces, Moisés aquí insta al pueblo y nos insta a nosotros a conocer a ese Dios fiel. Y por eso hemos hablado este tiempo del Dios fiel. Porque tú y yo tenemos que acercarnos en una nueva mente renovada a través de todas estas situaciones que han cambiado el orden de las prioridades de nuestra vida. Ahora con ese sacudón que ha significado este tránsito por el desierto, Dios nos dice, bueno, acércate y conoce que yo soy Dios fiel, que yo guardo mi pacto, que yo guardo los dichos de mi boca, que yo guardo aquellos planes que he establecido para ti. Y no solamente lo vas a conocer, sino que además Moisés dice, debes guardar. Y aquí es donde viene el punto de la enseñanza de hoy. Amado, hemos aprendido acerca del Dios fiel y hemos entendido ya este punto, que la fidelidad de Dios no está supeditada ni a las circunstancias ni a nuestro comportamiento. Sin embargo, en ningún caso yo quiero dejar picando la pelota o insinuarle a usted o llevarle al error equívoco de que usted deduzca o concluya equívocamente que estoy diciéndole que usted puede comportarse como le dé la gana, que al final del día Dios le va a bendecir. No. No es eso. Dios me libre de llevarle o insinuarle de esto. No. La razón por la que estudiamos la magnitud de la fidelidad de Dios y que hemos estado viendo todo ese concurrir a través de las predicaciones domingo tras domingo
de la fidelidad de Dios, es porque al final quería llegar a este punto. Si usted entiende la magnitud del Dios que tiene, si usted logra percibir la maravilla, el estandarte, el emblema maravilloso que caracteriza a Dios de ser Dios fiel, usted tarde o temprano mudará su carácter de modo tal, como hijo del Señor, como nacido de nuevo, como hombre de fe, como mujer de fe, como alguien que ha recibido la impartición del Espíritu Santo en su vida, usted tarde o temprano mudará sus afectos al afecto de ese Dios que es fiel, que le guarda a usted y a su familia. Y eso se va a traducir en obediencia. Porque no quiere Dios colocar en usted mandamiento de hombres. La Biblia dice que en aquellos días Dios ya no pondría gente a que le diga al otro, mira, tienes que conocer a Dios, mira que tienes que subir. No, dice, en aquellos días yo mismo escribiré mi ley sobre sus corazones y ellos mismos caminarán hacia allá. Y esos tiempos son ahora, los tiempos del nuevo pacto en Cristo. Usted y yo ahora podemos responder en obediencia lo que antes no podíamos hacer a causa de nuestra esclavitud al pecado. Ahora podemos responder en obediencia porque hemos sido liberados por la verdad, el camino y la vida que es Jesucristo. Esa verdad nos ha hecho libres. Y por causa de la verdad de Cristo, la verdad de la cruz, de lo que ocurrió en Gólgota, lo que ocurrió en Calvario, usted ahora puede entrar confiadamente a conocer a ese Dios fiel que guarda el pacto consigo y con los suyos, aún después de que usted haya partido de este lugar. Y la consecuencia natural de eso es que usted ahora volcará su vida en alabanza innegable, incuestionable, una alabanza genuina de gratitud a través de una vida de obediencia a aquel que le llamó de tinieblas a su luz admirable. Porque esta pandemia tiene como propósito cambiar nuestra mentalidad, nuestro corazón, nuestro estilo de vida. Este servidor que predica hoy frente a ustedes ha vivido a carne propia cómo mi vida espiritual era una antes de la pandemia y cómo mi vida espiritual es otra después de la pandemia. Cómo Dios se ha glorificado en mi hogar a través de las difíciles pruebas que han sobrevenido. Y espero y aspiro, y confío en el Señor que así será, que usted, al igual que este humilde servidor que ha sido procesado y molido también, usted también esté recibiendo ese avivamiento por el cual hemos estado orando en la iglesia por muchos años. Avivamiento genuino de ir a la presencia de Dios, no porque toca, no porque ya llegué a la iglesia. La oración comunal, aunque todo el mundo está orando, entonces yo me meto allí. No. Sino el avivamiento de hombres y mujeres convencidos de quién es Dios. Y que por amor y en consecuencia y en respuesta a ese Dios hay obediencia que endulza el corazón de Dios. Ahora, como decíamos, el pacto trae consigo unas condiciones. Dios llamaba a este pueblo a entrar en pacto con Él, a acuerdo con Él, a continuar el pacto que Él había establecido. Dice la Biblia que juró a sus padres y les establece unas condiciones. Y Él plantea, si ustedes permanecen, versículo 12 por favor, dice, y habiendo oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obras, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Míreme acá. Dios se compromete con ellos a daros el fin que esperaban, a llevarlos a feliz término, a feliz puerto, que era llegar a esa tierra prometida. Pero este pueblo debía comprometerse a servirle, a serle fiel, a honrar ese pacto, a ser leales con el Dios que les había tomado como nación santa, como pueblo escogido, como un pueblo de reyes y de sacerdotes. Ahora el versículo 17 plantea esto, y ya con esto voy a cerrar, ahora sí a redondear ya este mensaje. Versículo 17, mira lo que dice. El Señor se anticipa a un pensamiento que podía surgir en el corazón. ¿Cuántos sabían que nosotros decimos cosas en el corazón? ¿Cuántos saben que nosotros hablamos en el corazón? Cosas que no salen por nuestra boca, pero que están saliendo del corazón y que Dios las escucha. Mira el verso 17, dice, si dijeres en tu corazón, aclara a Dios, esto no sale de la boca de nadie, pero sale de tu corazón y Dios escudriña los corazones, así que Dios lo oye. Escucha esto, verso 17. Si dijeras en tu corazón,
estas naciones son mucho más numerosas que yo, ¿cómo las exterminarán? Verso 18, viene el llamado. Escucha esto. No tengas temor de ellas. Di conmigo allá en tu casa. No tengas temor de ellas. Dile a tus hijos, hijo, no tengas temor. Pues sus hijos están atemorizados por lo que viene. Y ahora que, habiendo hecho este cambio, mira que somos resistentes. Cuando entramos a la pandemia, entramos al confinamiento, empezaron los memes a circular con respecto, hablando mal acerca del confinamiento. Cuando estuvimos dentro del confinamiento, cada semana era la peor semana que había. Y en eso estuvimos 5 meses. Las redes sociales hacían de cada fin de semana el peor, la mortandad, el tenderete. Ahora sí, no salgas, de verdad, este fin de semana no salgas porque se están muriendo. Si te asomas a la ventana te mueres. Y así estuvimos en ese terrorismo resistente durante 5 meses. Ahora se produce otro cambio donde de alguna manera baja el confinamiento. Entendemos todos, por favor, entendemos todos que estamos en medio de una pandemia. Ahora, entenderlo todo no significa que todos vamos a salir con las protecciones, mi amado, pero aquí es donde está. Hay temores naturales. Ahora que el temor a que va a partir del 1 de septiembre, cuando lleguemos al 15 de septiembre, 15 días habrá mortandad y en fin, o sea, todo ese mal augurio que siempre se ha venido trabajando desde el principio. Yo entiendo que una persona sin Dios no tenga esperanza y crea que cada día es peor que el anterior. Yo lo entiendo. Pero nosotros no estamos llamados a eso. Mira lo que dice la Biblia. Versículo 18. No tengas temor de ellas. ¿De quiénes? De las naciones a las cuales ellos apenas iban a enfrentar. No las habían visto, no sabían cómo eran, imaginaban más o menos cómo iba la cosa. Pero Dios les advierte. Ustedes pueden pensar esto en su corazón. Pueden pensar esto en su corazón. ¿Qué pensaban ellos? ¿Cómo vamos a exterminar estas naciones más numerosas que nosotros? ¿Cómo vamos a hacerle frente a esta pandemia ahora que ya no vamos a estar confinados en casa? Ahora que muchos de nosotros nos va a tocar retornar a los trabajos. Ahora que las cosas se van a tener que reabrir. Y muchos ya están pensando, esto es el fin, este es el acabose. Ahora sí que nos llegó, nos llevó el payaso, como dicen en México. Pero Dios dice, no tengas temor. No tengas temor de ellas, no tengas temor de esto que viene. Versículo 18 dice, acuérdate bien, me encanta. ¿Cómo se vence el temor? Pastor, es que tengo miedo. Pastor, es que me angustio en la noche. Pastor, es que me vienen pensamientos. Ya eso lo hablamos el sábado, pero lo traigo a memoria. Mira lo que dice la Biblia. No tengas temor, sino acuérdate bien. Acuérdate bien, es decir, trae a memoria. Vuelve a meditar sobre. Acuérdate bien, dice el verso 18, de lo que hizo Jehová tu Dios. De lo que hizo Jehová tu Dios. Mírame acá. Tú tienes que traer a memoria el Dios fiel. Dios no fue fiel durante 5 meses. Dios sigue siendo fiel ahora y después del 1 de septiembre. Acuérdate del Dios del pacto. Acuérdate de lo que hizo Jehová. Esto, di conmigo, Dios ha marcado precedentes. Ahí donde está. Tengo un Dios que marca precedentes. Cada cosa que Dios hizo en Egipto fue un precedente para las generaciones venideras. Le decía a mi hijo en esta semana, motivándolo, le decía, tú un día vas a tener a tus hijos. Le estoy proyectando propósito, amados, porque un papá, recuerdan que nosotros tenemos una aljaba llena que son los hijos. Bueno, el papá tiene que coger el arco y poner a esos hijos allí. De nosotros es tensar el arco, pero de Dios es darle la dirección. Entonces nosotros templamos, y yo estoy templando el arco de mi hijo, porque tiene que entender que hay un mañana en Dios. No puedo responder por el aquí ni el ahora, ni puedo responder por el mañana porque no me corresponde a mí. Pero Dios tiene un mañana para él. Entonces le decía, hijo, cuando tú tengas tus hijos y tengas tu hogar, eventualmente tú les vas a contar de estos días. Y le vas a decir cómo estabas en casa y cómo veías a tus papás y cómo ellos se fortalecían en Dios y tú tenías 10 años, no entendías muy bien, pero sabías más o menos de por dónde iba la cosa y supiste al final del día que Dios tuvo el control. Que Dios tuvo el control, siempre lo tuvo. Y que eso pasó, y que al final del día lo logramos superar. Con las consecuencias que ello haya traído, pero lo logramos superar. Y así seguramente habían padres de esta generación que le estarían hablando. Un día Dios nos habló y estábamos muertos del miedo allí escuchando en el valle a Moisés diciéndonos que ahora nos tocaba ir a luchar contra naciones poderosas que nosotros no teníamos cómo hacerle frente, pero nos dijo
Dios en boca de él: no tengas temor, más bien acuérdate de lo que yo hice. Dios siempre genera un precedente para lo que viene. Entonces Dios generó un precedente de estos 5 meses para lo que viene. Y acuérdate que los pensamientos de Dios son de paz y no de guerra, para daros el fin que esperamos. Entonces dice, verso 18, acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto. Que te quede claro, versículo 19, ¿qué cosa tenemos que traer a memoria? Mira lo que les dice: de las grandes pruebas que vieron tus ojos, de las grandes pruebas que vieron tus ojos, de las señales y milagros, y de la mano poderosa y el brazo extendido con que Jehová tu Dios te sacó. De eso te tienes que acordar, le dice el Señor. Y así hará. Es decir, con ese precedente, tú no tienes razones para estar dudando de lo que viene, porque si Dios fue fiel en el pasado, es decir, Ebenezer, Dios seguirá siendo fiel en el futuro. Dice, y así hará Jehová con tu Dios, con todos los pueblos de cuya presencia tú temiereis. Así hará con todas las cosas que tú temes. Así las va a hacer. Ese es el precedente de la clase del Dios fiel. Por eso tenemos que entender que tenemos un Dios y un Dios fiel. Y cierro con esto. Versículo 21 es otro llamado. Me encanta porque Dios establece un pacto con esta nueva generación. Les da las razones por las cuales establece ese pacto con ellos. Es decir, no se crean que lo estoy haciendo porque ustedes lo merezcan. De plano no lo merecen, pero por puro afecto de mi voluntad lo quiero hacer. Y eso habla del talante de Dios que tenemos, de la naturaleza y sobre todo de la perfección moral y de la bondad de la clase de Dios que adoramos. Dice, ustedes no lo merecen, pero yo lo quiero hacer igual con ustedes. Porque tenemos un Dios amoroso. Nunca entenderemos la palabra amor condicionada, elevada a la enésima potencia en Dios. Es decir, nuestro amor, por muy grande que sea, casi siempre está condicionado. Y resiente además cuando no es correspondido. No me diga amén, pero eso es cierto. Mientras que Dios ama y ama y ama inagotablemente, a pesar de que muchas veces no solo no es correspondido, no solo no le amamos en esa misma magnitud, sino que además no es correspondido. Pero Dios sigue siendo amoroso, sigue amando, no se agota. Ese amor de Dios no se agota, no se supedita, no se condiciona a nuestras respuestas. Bendito sea el Señor por eso. Y Él dice, quiero hacer pacto contigo aunque no lo mereces, pero lo quiero hacer por el puro afecto de mi voluntad y además porque te amo, porque te he escogido. Y además pongo las condiciones para que lo hagas y además te motivo a que lo hagas de esta manera. Obedece. Te sugiero que lo hagas y que obedezcas porque te va a ir bien, como cuando un papá le está reconviniendo amorosamente a su hijo. Y luego le dice, mira, de pronto en tu corazón estás pensando, ¿cómo le voy a hacer ahora? Y Dios te dice, no temas, acuérdate de cómo yo he obrado antes. Y eso debe darte un precedente para que sepas que de ese mismo modo voy a hacer después. Lo que hice antes no lo voy a hacer igual, lo voy a hacer mejor porque mis misericordias son nuevas cada mañana. Y luego el versículo 21 es una frase inagotable. Le dice el verso 21, no desmayes delante de ellos. En otras palabras, no temas, porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. Te recuerda, mi presencia va contigo de continuo todos los días hasta el fin. Eso fue lo que dijo el Señor a sus apóstoles. Él les dijo, y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No dice yo estaré aquí con ustedes todos los domingos cuando vayan a la iglesia. He aquí yo estaré todos los domingos cuando escuchen una buena prédica. He aquí yo estaré todos los días cuando las cosas marchen bien. No dice aquí yo estaré todo el tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando este lado de la eternidad concluya, porque estamos en cuenta regresiva. Todos los días. Y entonces cuando eso termine, pastor, ya se va la presencia. No, estaremos de continuo con Él toda la eternidad, amado. Qué tremenda bendición. Verso 22 dice, y Jehová tu Dios echará estas naciones delante de ti poco a poco. Diga conmigo, proceso. Pero, pastor, ¿usted qué piensa? Me preguntaban ayer, pastor, ¿usted qué piensa? ¿Hasta cuándo la iglesia estará en este cuento? Y yo dije, no sé, de verdad no sé. Sé que va a ser un proceso. Sé que no va a ser súbito que nos vamos a recomponer o más bien recomponernos, regresar a la antigua forma. Sé que no va a ser así de tajo, pero de que vamos en un proceso, vamos. Y que para dónde nos está conduciendo el Señor, poco a poco lo va revelando. Por lo menos hoy tenemos claro que Dios quiere algo muy distinto de nosotros. Esa versión antigua de Carlos antes de pandemia
es inaceptable delante de Dios. Dios quiere un Carlos nuevo y ha movido las circunstancias para que yo, lo quiera o no, cambie, crezca. ¿Por qué? Porque vamos en aumento como la aurora. Entonces Dios dice, voy a echar esas naciones delante de ti poco a poco. Es decir, va a haber un proceso, iglesia. Y dice, no podrás acabar con ellas enseguida, para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. Les decía, es un proceso, es un poco a poco. Entonces Dios está estableciendo un proceso en nuestras vidas. Así que Dios te dice, no tengas temor, solamente acuérdate, no desmayes, porque yo llevo un proceso contigo. Y al final, que es el epicentro de esta enseñanza, es respóndeme en obediencia. Saber que tenemos un Dios fiel que cumple su pacto a pesar de, requiere entonces de nosotros una respuesta. Esa fidelidad de Dios llama de nosotros una respuesta y ese llamado fiel debe responderse con obediencia. Si hay algo que quiero dejarte sembrado en el domingo de hoy, esta mañana, ya acercándonos al mediodía, es que recuerdes que tienes un llamado por parte de un Dios fiel que cumple sus promesas, el Dios que guarda su pacto. Y ese llamado de ese Dios fiel debe traducirse en nosotros en fidelidad también. Debemos serle leales. Tú debes ser leal a Dios, siéndole leal a tus hijos, siéndole leal a tu cónyuge, siéndole leal a tu jefe, siéndole leal a tu trabajo, siéndole leal a tus compañeros, a tu familia. Hoy yo quiero que cada sacerdote de esta casa, de tu casa, si tú que me ves sacerdote, hablo contigo. Quiero que te levantes en Dios. Sacúdete el temor. Saca tus vestiduras y ministra al Señor delante de tus hijos, delante de tu esposa, delante de tus familiares. Háblales, convérsales de que tienes un Dios que está haciendo un proceso contigo y que también los incluye a ellos. Tienes un Dios que te dice, yo voy a bendecir a los tuyos aun cuando tú no estés aquí, porque yo soy el Dios de pacto y que visito ese pacto hasta las 1000 generaciones. Allí donde estás, mujer, sí, tú que me escuchas, levántate y también ministra al Señor delante de tus hijos, delante de tus hermanos, delante de tus familiares. Él es el que unge tu cabeza con aceite. Primorosa, te dice el Señor, sé virtuosa. Anda, trabaja con tus manos, que Dios va a prosperar aquello que tú estableces. No tengas temor de instruir a tu familia, de hablarles de Cristo, porque el Señor está respaldándote en este proceso. Allí donde estás, habla a los hijos, a los adolescentes o a los más pequeños que de pronto están acompañándonos esta mañana. No tengas temor, tu futuro no está hipotecado. Tienes un Dios en los cielos que vela por ti desde antes que hubieses llegado a este mundo, que unió a tu padre y a tu madre para traerte a este lugar, porque ya Él había determinado que vinieras y además tiene establecido la senda por la cual Él te va a dirigir. Si tuvieras la oportunidad de hablar con tu yo del futuro, estoy seguro que ese te va a decir, no tengas temor, que Dios tiene controlada la situación. De esto vas a salir. No tengas miedo de soñar en Dios, como hablábamos hace 15 días. No tengas temor, porque Dios está salvaguardándote. Niños que me estás escuchando, hijo, tu futuro está en las mejores manos, en las manos de Dios. Y Él ha puesto a papá, a mamá, o a tu abuelo, abuela, tía, con los que tú estás viviendo, los ha puesto como unos guardianes para que garanticen que ese propósito que Él tiene para ti, ese plan maravilloso, se cumpla. Ámalos y obedéceles. Familia, hoy unidos allí en donde estamos, parejas, allí donde están, recuerden que los planes de Dios siguen estando vigentes para ustedes. El mes anterior veíamos un testimonio maravilloso de los hermanos Alex y Belki, de cómo Dios había tomado ese hogar, aunque lleno de problemas y deshecho por causa del pecado, Dios lo restauró. Parejas, sea por lo que estén viviendo o atravesando, no importa la magnitud de eso, tienen un Dios fiel que los condujo al matrimonio y los va a sostener. Confíen en Él su camino y miren cómo florecerá ese matrimonio restaurado. Amados, la mañana de hoy quiero que oremos a Dios y entreguemos al Señor este tiempo.
ánimo, confiemos en el Dios que ha dicho que guarda su pacto hasta 1000 generaciones. Y no pierdan de vista que fiel es el que prometió. Tienes una promesa, fiel es el que la prometió. Cierra tus ojos, vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Amado Padre, te doy gracias en esta mañana por tu amor, por tu bondad y tu fidelidad. Señor, cerramos esta saga de este tiempo, Señor, dándote gracias por cada palabra que tú has elevado en boca de cada uno de tus siervos que has utilizado para predicar y bendecir, Señor, a tu pueblo y sobre todo glorificar tu nombre. Señor, oro para que las palabras dichas, las predicaciones hechas, no caigan en saco roto, sino que, como bien dices en Isaías, tu palabra cumpla el propósito por el cual tú la envías y produzca en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Bendigo cada hermano aquí presente, Señor, a los amigos que se han unido a la transmisión. Bendigo sus familias, sus hogares. Bendigo, Señor, el fruto y el esfuerzo de sus manos, de su trabajo. Bendigo su entrada, su salida. Bendigo, Señor, lo que hay en su alacena, que sus alacenas estén llenas, su copa rebosante. Que tú traigas provisión continua, que añadas de acuerdo a tus riquezas en gloria según lo que nos falte. Y te pido además, Señor, que no perdamos de vista en nuestros hogares, que vivimos los tiempos de la gracia de Jesucristo y que bajo tu amparo, bajo la dirección de ese poderoso gigante, de Dios fiel, bendito Rey, nuestras vidas están seguras más allá de la muerte, en la eternidad gloriosa con Jesucristo. Somos la familia de Cristo, la familia de Dios, somos tus hijos, Señor. Y por tanto, hoy nos llamas coherederos juntamente con Él. Permítenos disfrutar el hecho de que tenemos un Dios fiel y que eso redunde en nuestras vidas en confianza, en adoración genuina y obediencia real. Te doy gracias, Señor, en la mañana de hoy por este tiempo y este espacio. Bendigo la Iglesia Comunidad Cristiana y todas las comunidades cristianas que hacen parte de esta asociación, a sus pastores, a sus líderes, a sus ministros. Bendigo mi congregación a la que me has permitido el honor de servir y bendigo también, Señor, a cada uno de los hermanos que hoy pertenecen, a sus familias y parentela extendida y a los que vas a añadir y estás añadiendo en este tiempo. En el nombre de Jesús te damos gracias, mi Rey. Amén y amén. Amado hermano, muchas gracias por permitirme y dispensarnos en la mañana de hoy a la iglesia poder entrar a tu hogar y bendecirte con esta palabra y los cánticos espirituales. Como siempre, quiero recordarte que todo este contenido está disponible en nuestra página www.icctg.com. Allí encuentras todo el contenido virtual, los devocionales semanales que son de lunes a viernes por la mañana. El versículo del día cada mañana lo estamos estableciendo también y puedes encontrar nuestras predicaciones dominicales, además de tener acceso a todo el contenido de audios que manejamos los jueves, que es el servicio de Fuego Vivo, que es el podcast, y también los viernes con la escuela bíblica. Entonces te invito pues a seguirte sintonizando con nosotros. Empezamos un nuevo mes. Ánimo, iglesia, no desfallezca. Tenga su mente sumergida en el Dios fiel que ha prometido y conságrese cada día más delante del Señor y confía en Él y Él hará. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos despedimos, pero no de su presencia. Y como siempre te recuerdo, la iglesia no se detiene, el cristianismo no está en pausa y seguimos unidos bajo la poderosa mano del Altísimo. Dios les bendiga, Dios les guarde. Les extraño un montón. Dios les bendiga, amados.